Y hoy vamos a hablar de un Salvador que es Cristo el Señor. Nosotros hemos sabido y hemos visto que en la palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio de Lucas y de Marcos, la Biblia nos relata lo que fue la Navidad. Los ángeles vinieron y le dieron los mensajes a José, le dio un mensaje a María que ella iba a concebir del Espíritu Santo y que iba a dar a luz un hijo que llamaría su nombre, que sería llamado Hijo del Altísimo, y debía llamarlo Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Entonces Dios da un mensaje y Él pone la primera escena de Navidad. La estrella de Belén que les dio el camino a los sabios de Oriente para venir y adorar a aquel niño Jesús. Los ángeles, 400 años después de que no había habido, durante 400 años del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los profetas, no se habían levantado profetas, Dios no había hablado hasta que de pronto comienzan a suceder cosas sobrenaturales. Un ángel viene y le anuncia a Zacarías, ¿se acuerda de Zacarías? Un sacerdote que estaba ministrando en el santuario. Viene un ángel y se presenta delante de Zacarías y le dice: Zacarías, han sido escuchadas tus oraciones. Qué maravilloso es saber que Dios escucha nuestras oraciones. Y le dijo a Zacarías: tu esposa, la que era estéril, va a dar a luz un hijo y tendrás gozo y alegría, y muchos se van a gozar de su nacimiento, porque será un gran hombre delante de Dios. ¿Y qué le estaba anunciando? El nacimiento de Juan el Bautista. Y dice que 6 meses después, y obviamente Elizabeth, que era la esposa de Zacarías, queda embarazada, queda encinta de Juan el Bautista. Y dice algo maravilloso la Biblia. Si usted lee el Evangelio de Lucas, capítulo 1, va a encontrar que ahí dice: porque nada hay imposible para Dios. ¿Tiene usted algún imposible? Déjeme decirle, para Dios no hay nada imposible. Y cuando usted ruega delante de Dios, Dios escucha su oración, como escuchó la oración de Zacarías, y pudo dar a luz Elizabeth. Pero 6 meses después del anuncio de Juan el Bautista, ahora un ángel viene con María y le dice: María, y María se espanta obviamente y le dice: María, tú has hallado el favor de Dios, porque Dios, tú eres, en ti va a nacer el que será llamado el Hijo del Altísimo. Y ella dice: pero ¿cómo será esto si yo no conozco hombres, si no tengo marido? En otras palabras le dice: el Espíritu Santo va a venir sobre ti y vas a concebir y vas a dar a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. A José también, José que estaba comprometido para casarse con María, el ángel le aparece y le dice: José, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo, y ella va a concebir un hijo y vas a llamar su nombre Jesús. Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Mire, son mensajes maravillosos, mensajes claros que Dios estaba trayendo a la gente. No es un mensaje como aquel hombre, ¿no?, que llegó a su casa y en la noche, como a veces nos pasa a los varones que venimos los martes al estudio, sobre todo cuando da la clase Esteban. Llegamos ya tarde a la casa y nuestra esposa está dormida, y llegamos a darle un mensaje y le decimos: mi amor, hoy voy a Marte. Y la esposa le dice: pues vete a Marte, a Júpiter, a donde quieras, pero a mí déjame dormir. El mensaje del Señor es un mensaje claro. Vamos a leer Lucas capítulo 2 y los versículos del 8 al 14. Vamos a ponernos de pie un momento para leer Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2 y los versos 8 en adelante. La palabra de Dios dice así: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar a sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este mensaje que trajeron estos ángeles, Señor, que les ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Señor, abre nuestro entendimiento para entender este mensaje
para nosotros este día. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Tome asiento. ¿Cuál es el mensaje que Dios está enviando a través de estos ángeles? Este mensaje es algo maravilloso. Si usted sabe que le voy a hacer un reto. Apréndase este verso de memoria. Lucas 2:11. Que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este mensaje es el mensaje de las buenas noticias. El verso 10 dice que aquí les traigo buenas de gran gozo. Es un mensaje, el evangelio quiere decir buenas noticias. Este es un mensaje de buenas noticias. Este mensaje que trajeron los ángeles es un mensaje de buenas noticias. Es el mensaje del evangelio. Y este mensaje el evangelio por lo menos da tres cosas aquí. En primer lugar nos dice que son noticias de gran gozo. En segundo lugar nos dice que son para todos los hombres y mujeres. Obviamente ahí la palabra hombre se está refiriendo al ser humano. Para todo el ser humano. Y eso nos incluye a nosotros. Estas noticias que los ángeles dieron a los pastores hace 2000 años, también son para nosotros. Es un mensaje de buenas noticias para nosotros. Y la tercera, que es la más maravillosa, es que tenemos salvación en Cristo el Señor. ¿Qué mensaje más maravilloso? Es una noticia de gran gozo. Es para ustedes. Y esta noticia es que ustedes tienen salvación en Cristo Jesús. Ahora, aquí hay dos temas que nos habla este verso, sobre todo el verso 11. Nos dice que Jesucristo es, en primer lugar nos dice que nos ha nacido en la ciudad de David, ¿un qué? Un Salvador. Y después dice, ¿quién es este Salvador? ¿Quién es este Salvador? Cristo el Señor. En primer lugar, nos habla de dos cosas que vamos a ver hoy. En primer lugar, este mensaje es un mensaje que nos habla de Jesús el Salvador y nos habla de Cristo el Señor. ¿Ok? En primer lugar, entonces vamos a ver aquí a Jesucristo el Salvador. En este mensaje vemos entonces el Evangelio. Son buenas noticias. Y una de las buenas noticias, dice aquí la palabra de Dios en el verso 10, que es una noticia de gran gozo. ¿Sabe que usted y yo necesitamos gozo? Y el hombre está buscando gozo. El hombre está buscando algo que traiga gozo a su vida, algo que traiga paz a su vida. Pero desgraciadamente hemos visto que mucha gente confunde el gozo con la alegría. Y entonces busca tener, a través de cosas, a través de situaciones, a través de personas, buscar alegría, cuando esa alegría va a ser temporal y esa alegría está condicionada a las circunstancias. Pero el gozo no depende de las circunstancias, no depende de las personas, no depende de las cosas. El gozo depende de Dios. Y el ángel vino y les dijo, hoy les traigo buenas de gran gozo. ¿Saben dónde busca la gente el gozo o la alegría? Desgraciadamente la gente busca alegría y busca propósito en las fiestas, en los placeres, en las personas, en el poder, en el dinero. En todas estas cosas la gente está buscando gozo y alegría. Desgraciadamente no va a poder encontrar gozo y la alegría plena y permanente. Y entonces desgraciadamente lo que pasa con muchas personas es que al buscar el placer, por ejemplo, empiezan a caer en inmoralidad, empiezan a caer en borrachera, empiezan a caer en drogadicción, empiezan a caer en todas estas cosas porque están buscando placer, están buscando gozo, y al final se dan cuenta que su vida está cada vez más y más hundida y se encuentra en desesperación. Pero déjeme decirle esta mañana que el Señor Jesucristo vino para darle esperanza y darle gozo. Y estos ángeles vinieron a decirle a usted y a mí y a todo aquel que está en una vida desesperada, en una situación desesperada, buscando placer. Aquí les traigo buenas de gran gozo, que será para todos los hombres. Así es que algunos buscan gozo en diferentes partes, pero solamente el gozo viene de Dios. Ahora, lo que la Biblia aquí nos dice es que este gozo, estas buenas noticias de gran gozo, son para todos los hombres. ¿Por qué para todos los hombres? Porque hay un problema que todos los hombres tenemos, y ese problema se llama pecado. La palabra de Dios es bien clara cuando dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Déjeme decirle, las malas noticias, así como hay buenas noticias este día, que en Jesucristo tenemos salvación, las malas noticias para nosotros y para todos los hombres es que por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. La Biblia dice claramente, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos se apartaron. La palabra de Dios dice claramente, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Todos nosotros hemos pecado contra Dios. Pero así como todos hemos pecado, los ángeles vienen hoy y nos recuerdan este mensaje que nos dice, les traigo buenas noticias de gran gozo para todos los hombres. En segundo lugar, vemos que estas noticias de Jesús el Salvador no solamente son grandes noticias de gozo, sino son grandes noticias para todos los hombres. Nosotros tenemos, una de las cosas que tenemos que entender es la seriedad del pecado, porque todos hemos pecado. Y déjeme decirle, por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, por eso Dios mandó a Jesucristo para salvarnos. Todos nosotros necesitamos salvación. Todos nosotros necesitamos de un Salvador. Déjeme decirle, si nosotros pudiéramos salvarnos por ser buenos, por hacer buenas obras, por ser una persona recta o moral, por ser una persona intelectual, por nunca haber tomado, por nunca haber robado, por nunca haber engañado, por nunca haber... Todas las cosas buenas que si nosotros pudiéramos salvarnos por nosotros mismos, déjeme decirle, no estaríamos celebrando Navidad. ¿Sabe por qué? Porque no necesitaríamos un Salvador. Simplemente Dios nos dice, sigan los 10 mandamientos, hagan lo mejor que puedan, y como dice el dicho, ¿verdad? Sálvese el que pueda. Pero no era así. Ninguno de nosotros podíamos salvarnos, y por eso Dios, al amarnos como nos ama, nos envió a su Hijo al mundo para que Él fuera nuestro Salvador. Y déjeme decirle, hace 2000 años, estos ángeles se presentaron ante estos pastores para darles las noticias más maravillosas, que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué noticias más maravillosas? Solamente hay una noticia que se puede comparar a esta noticia maravillosa de que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿Sabe cuál es esa noticia que se puede comparar a esta? La noticia que salió de un panteón, que fue también de un ángel. ¿Qué dijo el ángel? ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Esas noticias son las buenas noticias. Tenemos un Salvador que vino a morir por nosotros, pero tenemos un Salvador que está vivo para darnos esperanza y perdón. Qué maravillosas noticias tenemos esta mañana de parte de Dios. Déjeme preguntarle esta mañana, ¿es Jesucristo su Salvador? ¿Ha hecho usted de Jesucristo su Salvador? Esta Navidad, si Jesucristo no nace en su corazón, aunque usted celebre Navidad 1000 veces, si Jesucristo no nace en su corazón, como dice esa leyenda, estará por siempre perdido. Usted necesita, cada uno necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Sabe que un día a mí me hablaron de mi necesidad de Jesucristo? Y como yo tenía mi religión y como pues iba a la iglesia de vez en cuando, pues yo no pensaba que yo necesitaba a Jesucristo. Hasta que un día fui y me senté en una iglesia y escuché un mensaje como este mensaje, que es el mensaje del Evangelio del amor de Dios por mí, que aunque yo era un pecador, Él me quería perdonar. Ese día yo le entregué mi vida a Jesucristo. Ese día yo le pedí que Él fuera mi Salvador y mi vida fue transformada. Él perdonó todos mis pecados, y ese perdón de pecados es el que Jesucristo le ofrece hoy a usted. Si usted le recibe, si usted cree que Él es su Salvador, usted le confiesa como su Salvador, porque el mensaje es que le ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No solamente Jesucristo es el Salvador, sino que en segundo lugar el otro mensaje que trae el ángel, o la otra parte del mensaje, es que es Jesucristo el Señor. Tal vez usted ya ha creído en Jesucristo como su Salvador y le ha confesado para su salvación.
Y gloria a Dios, qué bueno que usted ya ha hecho esa decisión de que Jesucristo es su Salvador, le ha confesado, ha creído y le ha pedido que sea su Salvador. Y el Señor Jesús le perdona por el amor que Él tiene para usted y por su misericordia. No es nada que nosotros hayamos hecho, es su favor, es su gracia, es únicamente por gracia. Pero la pregunta esta mañana es, si usted ya ha recibido a Jesucristo como su Salvador, ¿es Jesucristo el Señor de su vida? ¿Es Jesucristo el Señor de sus pensamientos? ¿Es Jesucristo el Señor de su conducta? ¿Es Jesucristo el Señor de su dinero, de sus posesiones? ¿O usted sigue teniendo control de sus pensamientos? Me refiero a que sigue haciendo su propia voluntad sin considerar el señorío de Jesucristo en su vida. Si sigue haciendo con su dinero lo que usted cree que es bueno, sin consultar a Dios de qué es dónde debo de invertir, Señor. Déjeme decirle, recuerde, todo lo que usted tenga en esta vida no se lo va a llevar. Haga inversión en el cielo. Y bueno, después podemos hablar de eso, pero todas las cosas que nosotros tenemos son temporales. Necesitamos invertir nuestro tiempo, nuestros talentos en las cosas que van a ser eternas. Nada nos vamos a llevar de este mundo, pero si invertimos en el reino de los cielos con nuestros talentos, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, Dios va a traer una gran bendición para nuestra vida. ¿Es Jesucristo tu Señor o solamente es tu Salvador? Algunos piensan, como estaba escuchando un mensaje de un pastor que decía que muchos cristianos piensan que recibir a Jesucristo como su Salvador es todo lo que se necesita. Bueno, la salvación únicamente viene a través de Jesucristo, pero el recibir a Jesucristo como Salvador es tan solo el comienzo. Es tan solo el comienzo. Ahora necesitamos aprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sabe que Jesucristo es llamado Salvador 24 veces en el Nuevo Testamento, pero es llamado Señor 433 veces en el Nuevo Testamento? Él es nuestro Salvador, gloria a Dios, pero es el Señor de nuestra vida. La Biblia dice, el Nuevo Testamento, 433 veces Él es mencionado como Señor. ¿Qué pasa cuando usted confiesa a Jesucristo como Señor? Voy a proponer 3 cosas, que son las que siguen aquí. En primer lugar, cuando usted confiesa a Jesucristo como Señor, cuando usted lo hace el Señor de su vida, trae fortaleza a tu fe. Si tú haces al Señor Jesucristo, a Jesucristo el Señor de tu vida, eso te va a traer fortaleza a tu fe. Cuando usted confiesa a Jesucristo como su Señor, fortalece su fe. Le voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, los cristianos que confiesan a Jesucristo como su Señor, inmediatamente comienzan a crecer. Inmediatamente comienzan a crecer en su compromiso con Dios, en su compromiso con Jesucristo, en su conocimiento de Dios. De hecho, los primeros seguidores del Señor Jesucristo, ¿se acuerdan quién? Conocieron al Señor Jesucristo e inmediatamente iban y le decían a la gente lo que habían encontrado. Por ejemplo, Andrés, el hermano del apóstol Pedro, fue el primero que llegó, escuchó al Señor Jesucristo y fue corriendo y trajo a Pedro y le dijo: Pedro, hemos encontrado al Mesías, al Cristo de quien habló Moisés. Y vino Pedro y lo trajo al Señor Jesús. Felipe también escuchó el mensaje y fue corriendo a traer a Natanael y le dijo: Natanael, hemos encontrado a Cristo. Y dije: ¿quién es el Cristo? Cristo, el que viene de Nazaret. De Nazaret puede salir algo bueno. Y lo trajo, y cuando lo vio el Señor Jesús le dijo: hay aquí un israelita en quien no hay engaño. Y le dijo: ¿dónde me conoces? Le dijo: antes de que te llamara Felipe, cuando estabas ahí abajo, yo te vi. El Señor Jesús conoce a cada persona, conoce sus pensamientos, conoce su corazón, conoce todas las cosas, y el Señor ya nos conoce y nos está esperando. Él le está llamando en este día. Entonces, cuando usted confiesa a Jesucristo como su Señor, va a traer fortaleza a su fe. Usted va a empezar a crecer como creyente. En segundo lugar, trae perdón de pecados, porque cuando usted comienza a confesar a Jesucristo como su Señor, eso abre la oportunidad a que otros le pregunten: ¿qué está pasando? ¿Por qué hablas de esto? Y usted le puede dar la oportunidad para poderle hablar del Señor Jesucristo, para que traiga salvación a su vida. Fíjense qué maravilloso. Con qué gozo llegaron los ángeles a compartir las buenas noticias a los pastores. ¿Te has preguntado qué pasó con esos pastores que escucharon la noticia?
Estos pastores que estaban aquí, es que escucharon la noticia, dijeron, vamos a ver lo que ha sucedido. Se levantaron y fueron corriendo a Belén y encontraron a José y a María con el niño en el pesebre, envuelto en pañales, tal como le habían dicho. Llegaron y le dijeron, estábamos pastando allá con las ovejas y vinieron unos ángeles y nos dijeron que viniéramos aquí y que contaban todas las grandes maravillas que habían hecho. Y dice al final de ese pasaje, en el verso 20, los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como les había dicho. Esos pastores regresaron y fueron a sus casas y estuvieron diciéndole a toda la gente lo que habían visto. Déjeme decirle, cuando usted ha experimentado el perdón de pecados en su vida, cuando usted ha experimentado que Dios le ama, ese amor de Dios sobre usted, lo primero que usted quiere hacer es compartirlo con todo el mundo. ¿Se acuerda de ese endemoniado gadareno que el Señor Jesucristo liberó de todos esos demonios? Y le dijo, Señor, quiero seguirte. Y el Señor le dijo, no, ve a los tuyos y cuéntales que las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. ¿Sabe que nosotros podemos contar las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros? Y finalmente no solamente trae fortaleza a tu fe, trae perdón a tus pecados, sino finalmente cuando tú haces a Jesucristo tu Señor, le va a dar dirección a tu vida. Hay muchos cristianos que se preguntan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, cuando tú haces al Señor Jesucristo, o cuando haces a Jesucristo el Señor de tu vida, Él te va a dar dirección. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia. Él creía que en su religión estaba haciendo lo que Dios le había pedido. Él estaba seguro de estar haciendo lo que Dios le agradaba. Voy a agarrar a todos esos del camino, esos que siguen a Jesús, y los voy a llevar presos y que los juzguen y que los maten. Y yendo él al camino de Damasco, de pronto ve una luz, cae al piso y escucha una voz que le dice, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo se queda y dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Qué? Saulo de pronto dijo, ¿quién eres, Señor? Y la segunda pregunta fue impresionante. Lo reconoció como Señor y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y la voz le dijo, levántate, entra a la ciudad, ve a la calle que se llama derecha, a casa de un tal Simón, él ya recibió revelación y él va a orar por ti. Y Saulo hizo lo que se le dijo, y a partir de ahí, ¿se acuerdan lo que hizo Saulo cuando recién recobró la vista? Hablaba con denuedo y compartía a Jesús, a quien estaba persiguiendo apenas hace unas cuantas horas. Es el cambio de vida, es el perdón, es encontrar al Señor Jesucristo. No es encontrar una religión, la religión nos salva. La religión nos puede dar un falso sentido de seguridad, pero realmente no transforma tu corazón, no te limpia. Lo que limpia tu vida es la sangre de Jesucristo, y lo que te transforma es el Espíritu Santo en tu vida. Y eso lo obtienes cuando crees en Jesucristo como tu Salvador, y tu vida va a ser transformada y tu vida va a tener un sentido maravilloso cuando haces a Jesucristo el Señor de tu vida. Había un pastor que fue llamado a una iglesia, un pastor joven, fue llamado a una iglesia muy grande. Y cuando en la recepción que le hicieron, se acercó una de las viejitas de esas antiguas de la iglesia y le dijo, lo vio y nada más movió la cabeza y le dijo, pastor, voy a estar orando por usted, porque es muy difícil complacer a toda esta gente en la iglesia. El pastor le dijo, gracias por sus oraciones, pero yo solamente tengo que complacer al Señor Jesucristo. Él es mi Señor. Mis hermanos, tenemos presiones por todas partes. Yo me recuerdo cuando no era pastor, trabajaba en una compañía y se hacían los brindis de Navidad, y al final de año era, tómate tú. Ahora, es fácil, toda esa presión, cuando a todo el mundo lo demás lo hacen, es fácil caer en la presión. Lo difícil es decir, gracias, no. ¿Y sabe qué? Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor. Recibí burlas muchas veces. Compañeros de la universidad que me hicieron burla, sí me hicieron burla.
Pero ¿sabe qué? Yo estaba agradando al Señor Jesús. No estaba agradando a los hombres. Quería agradar al Señor Jesús. Y cada uno de nosotros, cuando hacemos de Jesucristo nuestro Señor, estamos agradando al Señor Jesús. Yo no soy partidario de meterme en problemas con la gente, decirle, no tomes, porque una de las cosas, la Biblia no dice no tomes, la Biblia dice no te emborraches. Pero si empiezo con una, le doy pie a todos los demás a que digan, ¿y eso que es cristiano? Solamente por una, porque no van a entender. Entonces es preferible decir, mira, como una vez en una fiesta, en una Navidad ahí en donde vivíamos, se juntaron los vecinos y que vamos a hacer una posada, como ya saben las posadas. Y entonces salimos, ahí estábamos conviviendo con los vecinos y empieza un vecino. Échate una, no gracias. Échate una, no gracias. Vivió por ahí un español. Y llegó el español, hombre, ¿por qué lo siguen molestando? Si él ya dijo que no quiere, no sigas presionándolo. Le dije, muchas gracias. Porque, qué necedad, o sea, cuando glorificas, la gente comienza a verte, te comienza a ver diferente. Y dice, ¿por qué eres diferente? La gente te pregunta por qué eres diferente y tú le puedes compartir este mensaje. Porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, mi Salvador, que es Cristo, mi Señor. Vamos a orar. Tal vez esta mañana usted ha escuchado este mensaje y sabe que usted necesita a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Si nunca antes usted ha recibido este perdón y le ha pedido perdón al Señor Jesús para que Él sea su Salvador, este es el día. Es el mensaje de Navidad. Es un mensaje de gran gozo. Es un mensaje para usted porque es para todos los hombres que Jesucristo es su Salvador. Y si usted hoy cree, Dios no le está pidiendo nada a cambio. Dios le dice, ven así como estás. Y vámonos a ponernos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, si fueran rojos como el carmesí, yo los voy a hacer como blanca lana. Porque Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, para que su sangre nos limpiara de todo pecado. Y si usted esta mañana por fe lo cree, y por fe le pide al Señor Jesús que le perdone, esta mañana usted va a recibir el perdón de sus pecados. Pero no solamente el perdón de sus pecados, va a recibir hoy una vida nueva, un nuevo comienzo para su vida. Dígale estas palabras a Dios. Señor, quiero pedirte perdón por mis pecados. Tú los conoces todos. Yo creo que Jesucristo murió en la cruz para pagar el pecado que yo debía. Señor Jesús, gracias porque con tu sangre tú me has lavado de todos mis pecados. Límpiame. Yo creo que tu sangre es poderosa para limpiarme de todos mis pecados. Hoy, Señor Jesús, te confieso como mi Salvador. Y también, Señor, quiero confesarte como mi Señor. Ayúdame a que sea yo la persona que tú quieres que sea. Te doy las gracias por la salvación que me has dado. Y lléname de tu presencia. Y lléname de ti. Lléname de tu Espíritu Santo para que pueda vivir una vida que te agrade. Gracias por el mensaje maravilloso de Navidad, que hoy ha nacido en mí el Salvador, que es Cristo el Señor.